Venga tu reino, estamos en la serie de sermones Venga tu reino, esta es la parte 2 y recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulos 3 y 4. Hoy vamos a continuar en los primeros versículos, vamos a leer el día de hoy Mateo 3 del 1 al 12 y el mensaje de hoy se titula El agente secreto y la idea de este título es continuar un poco con lo que dijimos la semana pasada. Comenzamos con el sermón Conspiración Divina y dijimos que el reino de Dios es una conspiración divina. Dios está tramando algo en el mundo. Y bueno, hablamos de eso la semana pasada y el día de hoy continuamos y el día de hoy vamos a hablar de el agente secreto. Y digo el agente secreto porque vamos a hablar de un personaje muy específico el día de hoy que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el primer agente de este reino, el primer agente humano de este reino al que Dios manda para anunciar la llegada del reino. Así dice el texto que hoy vamos a leer y que leímos la semana pasada también. Mateo 3:1 dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es Juan el Bautista, el agente secreto de esta conspiración que Dios envía al mundo para anunciar: ahí viene el rey, ahí viene su reino. Y eso, mis queridos hermanos, eso es lo que se llaman buenas noticias. Buenas noticias. Porque no hay mejor noticia que la llegada del reino. Y déjame te pregunto, ¿te gustan las buenas noticias? ¿A quién no le gustan las buenas noticias? ¿No? Que te den un diagnóstico de que ya no hay una enfermedad que tenías. Es una gran noticia. Que te digan que estás embarazado cuando estás esperando finalmente convertirte en papá, convertirte en mamá y que te digan estás embarazada. Esa es una excelente noticia. Que te digan en la empresa, tu jefe, aquí tienes una prima vacacional para que te vayas una semana, vacaciones, todo pagado y no te cobramos tu sueldo, te lo vamos a seguir dando durante las vacaciones. Qué buena noticia, ¿no? Nos encantan las buenas noticias, mis queridos hermanos. Pero, escúchenme bien, no hay mejor noticia que la noticia de que llegó el reino de Dios, que ya llegó el rey, que ya vino Cristo Jesús. Esa es la mejor noticia que pudiéramos recibir. Y es tan verdad esto que les estoy diciendo, que este mensaje del reino de Dios, este mensaje de que Dios está haciendo algo en el mundo y que Dios envía a su Hijo, que es Él mismo, al mundo, para acercar su reino, para realizar y establecer su reino, es una noticia tan grande, es tan buena noticia, que así se le llama en la Biblia. Las buenas noticias, el buen mensaje, las buenas nuevas. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Lo leímos en el sermón del domingo pasado. Y en el Nuevo Testamento, a ese mensaje, al mensaje de Jesús, se le llamó literalmente buena noticia. ¿Has escuchado la palabra evangelio? La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Se conforma de dos palabras griegas: eu, que significa bueno o buena, y angelos, que significa mensaje, evangelion, que cuando se translitera al español decimos evangelio, literalmente significa buenas noticias. Así es que estos dos conceptos, evangelio y reino de Dios, están íntimamente ligados en las Escrituras. Es el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias de que Dios envió su reino, envió a su Hijo Jesucristo para ser el rey de este reino. Así es que de eso hablaremos el día de hoy, mis queridos hermanos, de las buenas noticias del reino de Dios, y hablaremos específicamente de al que le tocó dar esas buenas noticias, al mensajero, al que va a ser el anunciador, el portador de buenas noticias, Juan el Bautista. Estaba leyendo en la semana una pequeña anécdota, más bien chiste, un chistorete en una revista, que dice así: iba pasando el cartero por una casa y de pronto ve un letrero, mientras estaba entregando sus cartas, ve un letrero que dice: cuidado con el cotorro. Y se intriga este señor porque dice: cuidado con el cotorro. Generalmente dice cuidado con el perro o cuidado con otra cosa, pero cuidado con el cotorro, ¿por qué? Y le pregunta al dueño de la casa que andaba por ahí regando el patio: oiga, señor, ¿por qué dice cuidado con el cotorro? Y el dueño le responde: porque el cotorro es el que le avisa al perro. El cotorro es el mensajero que le dice al perro que hay un intruso y el perro viene y te muerde y te echa de la casa. Lo que quiero decir acá, mis queridos hermanos, es que Juan el Bautista es el cotorro. Juan el Bautista es el que anuncia el mensaje. Va a venir alguien más que va a ser el que haga realidad el reino de Dios. Juan el Bautista le tocó ser el mensajero, el que avisa que ahí viene.
Así es que de eso vamos a hablar el día de hoy, mis queridos hermanos. Lo vuelvo a leer este pasaje, Mateo 3, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Háblanos en este día, Señor. Llénanos con tu palabra en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y recuerden que estamos tratando de estudiar la palabra de Dios verso por verso, muy profundamente. Estos no son mensajes simplemente para contar mis ocurrencias, no son mensajes simplemente para responder preguntas de la vida, del trabajo. Son mensajes para encontrar en la palabra de Dios la respuesta a nuestras preguntas. Pero primero vamos a la palabra de Dios, primero estudiamos la palabra de Dios y encontramos lo que Dios quiere decirnos. No comenzamos con nuestras preguntas, comenzamos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios resuelve todas nuestras preguntas, algunas de las cuales ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero no comenzamos con nuestras preguntas porque si no vamos a la palabra de Dios, ni siquiera sabemos qué preguntar. La palabra de Dios nos dice de qué trata la vida, de qué trata los planes de Dios, y eso es lo que estamos estudiando, el gran plan de Dios de enviar a su reino. Así es que vamos a hacerlo, y para eso vamos a reflexionar en Juan el Bautista como el portador de buenas noticias, que básicamente la labor de Juan el Bautista es preparar el terreno para el rey, para la visita de Dios, del rey que va a establecer su reino. Te pregunto, mi hermano, te pregunto, ¿cómo te preparas para recibir visitas? La gente se prepara, no vas a tener una visita muy especial, vienen tus suegros, viene tu familia, viene el jefe de la empresa, va a comer en tu casa. ¿Cómo te preparas? Haces preparativos, pero muy cuidadosos, ¿no? Cuando vas a cocinar para alguien más, cocinas hasta con temor de que todo te salga bien, con sumo cuidado. Limpias todas las esquinas de la casa. Cuenta la leyenda de que cuando mi esposa vivía en casa de sus papás y les tocaba tener visitas, los ponían a limpiar, pero cada rincón de la casa, cada rincón, cada esquina de la casa. Y no estoy hablando de una de esas limpiaditas, nomás le pasa el trapo. No, de esas que le tallas con cepillo de dientes ahí en las esquinas de la casa porque viene alguien importante, viene alguien especial, viene la familia, quieres quedar bien, no quieres que vengan y te critican, que está polvoso, está sucio. Y bueno, nos preparamos cuando vamos a recibir visitas, ¿cierto? Mis queridos hermanos, esa es la labor de Juan el Bautista, decirnos cómo hay que prepararnos. Viene el rey. Se acerca el rey, se ha acercado el reino de los cielos. ¿Cómo nos preparamos? Mi querido hermano, preparémonos para el reino de los cielos. Hoy vamos a estudiar cómo nos vamos a preparar para ese reino, pero antes reflexionemos en quién es Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Miren cómo comienza diciendo Mateo, nos presenta al precursor del Mesías, al que va a anunciar el reino de Dios. Mateo 3, del 3 al 4 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestres. ¿Qué significan estos textos, mis queridos hermanos? Dice que Juan es la voz que clama en el desierto, nos cuenta que se vestía de piel de camello, muy raro, ¿no? Era como un hippie de aquella época. Se vestía con pelo de camello, tenía cinto de cuero y comía langostas y miel silvestres. Era como un hippie, ¿no? Como los de ahora que son pura dieta crudivegana, ¿no? Y solamente cosas orgánicas. ¿Por qué nos dice eso la Biblia? Vamos a entenderlo. Y para eso tenemos que entender quién es Juan el Bautista. Así es que les voy a decir 4 cosas sobre Juan el Bautista. Número 1, era el profeta que había de venir. Los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que Elías vendría antes del día del Señor, antes de la llegada del reino. Mira cómo dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice el profeta Malaquías que antes de que venga el día del Señor, la llegada del reino de Dios, va a venir el profeta Elías. ¿Qué significa eso? ¿Se trata de una reencarnación? No. ¿Se acuerdan que Elías no murió? Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y algunos pensaban que iba a volver, una especie de... No se trata de una reencarnación, porque Elías, digamos que su cuerpo no murió como el de todos los demás seres humanos, tuvo ese privilegio, Dios se lo llevó con todo y todo, ¿no? Como a Enoc también, los únicos 2 personajes en la Biblia. Pero no estamos hablando de una reencarnación, ni tampoco de Elías regresando en persona. De lo que estamos hablando es de Elías como el representante de todos los profetas.
Se hablaba de Elías como el primer grande de una tradición profética, sobre todo en la época en la que Dios había mandado mensajes a su pueblo de arrepentimiento, de volver a Dios. Y Elías se consideró como el primero de esos grandes profetas que le decían al pueblo: ustedes están alejando de Dios, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Ustedes están mal porque están adorando ídolos, vuélvanse a Dios. Así es que Elías se convirtió como en el representante de toda esa tradición profética, al grado de que se hablaba de Moisés y Elías como los representantes de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. Moisés, representante de la ley; Elías, representante de los profetas. Han escuchado ustedes la frase, la ley y los profetas, esos son Moisés y Elías. Cuando Jesús se transfiguró, aparecieron junto a él Moisés y Elías, representando toda la historia del pueblo de Israel, la ley y los profetas. Así es que de eso se trata, de eso se trata. Y Jesucristo mismo dice que Juan el Bautista es ese que iba a venir, ese profeta, uno como Elías, que iba a venir a anunciar por última vez: viene el reino de Dios. Y por última vez va a anunciar, por última vez va a advertir: arrepiéntanse porque el reino de Dios ya viene el día del Señor, ya se acabó el tiempo de espera, llega el rey. Y ese es el mensaje de Elías. Y miren cómo dice Jesús sobre Juan. Esto es Mateo 11, del 11 al 14. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesucristo lo dice literalmente: Juan es el Elías que había de venir. No es Elías en persona, sino uno como Elías. Así, mis queridos hermanos, los tres evangelios sinópticos, los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, identifican a Juan el Bautista con Elías. Juan el Bautista es Elías. Incluso señalan que su forma de vestir es la misma. Por eso nos cuenta por qué se viste tan raro Juan el Bautista. Miren cómo dice Primero de Reyes. Esto es hablando de Elías. Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Se vestían igual. No significa que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Significa que Juan el Bautista era un representante de Elías y de toda la tradición profética que venía a decirle al pueblo el mismo mensaje: arrepiéntanse. Sin embargo, mis queridos hermanos, muchos se confunden al estudiar la Biblia, porque mientras Mateo, Marcos y Lucas dicen Juan es Elías, resulta que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, dice que Juan no es Elías. ¿Por qué? Ahora les explico por qué, y esta es la segunda cosa que quiero decir. Juan el Bautista es un precursor del Mesías. La Biblia es muy clara al decirnos que Juan no era el Mesías, solamente era el precursor del Mesías que venía a anunciar la llegada de Jesús. Pero ¿saben qué pasó? Y aquí está el problema que tenemos que entender. Resulta que muchos seguidores de Juan, discípulos de Juan, creyeron que Juan el Bautista era el Mesías. Este es el que había de venir, este es el Mesías. Y todavía después de la resurrección de Cristo Jesús, es más, a la fecha, hoy día, todavía existe un grupo religioso que cree que Juan el Bautista es el Mesías, el Cristo de Dios. Cosa que es falso, no es así. El propio Juan dijo que no es así. Pero hay un grupo de personas que creen eso. Hasta el día de hoy hay una religión, son muy poquitos, pero hay una religión que así se llama, los mandeos, y que creen que Juan el Bautista es el Mesías. Por eso el cuarto evangelio, Juan, que es el evangelio que se escribió más tarde, quiere quitar la confusión, diciendo, vamos a leerlo, esto es Juan 1 del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó. Miren cómo Juan enfatiza lo que está diciendo Juan el Bautista, porque le quiere que quede muy claro. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. El que está escribiendo este evangelio quiere dejar claro que Juan el Bautista dijo que él no era el Cristo, porque había gente que decía que sí era el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y aquí es donde viene la confusión, porque dice Juan el Bautista: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué los evangelios, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Juan es Elías? ¿Y por qué Juan dice que Juan el Bautista no es Elías? Bueno, los primeros tres evangelios tampoco dicen que Juan sea Elías, una reencarnación. Dicen que es uno como Elías, ese que había sido profetizado. No es Elías reencarnado, simplemente es uno que está cumpliendo la misión de anunciar la llegada del reino como Elías
la tuvo por primera vez. Y Juan el Bautista explica, Juan el evangelista, el evangelio de Juan explica que no es el Mesías, que Juan el Bautista no es el Mesías, que Juan el Bautista no es Elías reencarnado, y que Juan el Bautista no es el profeta reencarnado, ese que se había anunciado, porque el único profeta, sumo pontífice es Cristo Jesús. Y dice Juan, yo no soy, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Espero que todo eso quede muy claro, porque vamos a la tercera cosa que quiero decir sobre Juan el Bautista. Es el que preparó el camino para el rey. Y a eso se refiere esa frase, voz que clama en el desierto. Los 4 evangelios, independientemente del énfasis que cada uno de ellos dice, los 4 evangelios asocian a Juan el Bautista con un pasaje del profeta Isaías 40 del 3 al 5, que lo leo a continuación. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿De qué nos habla este pasaje? Es un pasaje hermoso, mis queridos hermanos. Las imágenes, la poesía es hermosa. ¿De qué nos habla? De que ahí viene Dios. Dios viene. Preparen el camino del Señor. Dios viene. Dios está a punto de hacer algo maravilloso. El reino de Dios. Dios está a punto de venir para salvarnos. Me encanta que podamos pensar que eso es realidad de nuestra vida. Mi hermano, la situación que estés experimentando, Dios viene a salvarte. Dios viene en tu ayuda. Dios viene en tu auxilio. Prepárate. Prepárate. Y esta voz clama en el desierto. ¿Qué es eso de la voz que clama en el desierto? Miren, en aquella época, cuando un rey iba a visitar una ciudad, era todo un acontecimiento. El rey viene a visitar la ciudad. Y la gente limpiaba las calles, limpiaba los caminos, enderezaba los caminos, se ponía a hacer preparativos porque viene el rey. Queremos que todo esté bien bonito, ¿no? ¿Y cómo sabían que venía el rey? Bueno, antes de que el rey viniera a visitar, el rey mandaba un embajador, una avanzada, que les dijera a todos, oigan, ahí viene el rey, prepárense. Esa es la voz que clama en el desierto. Ese es Juan. Juan es un heraldo del rey que viene a decir, oigan, prepárense porque ahí viene el rey. Y me encantan estas imágenes. Todo valle sea elevado, todo monte sea allanado, los caminos sean enderezados, las partes ásperas sean talladas para que venga el rey. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la labor de Juan, decirnos que nos preparemos para el rey. ¿Cómo nos preparamos para el rey? Ahora se los cuento. Primero déjenme terminar con Juan el Bautista. Cuarta cosa que quiero decir sobre Juan el Bautista. Es el mayor de los profetas. Mira cómo dice Mateo 11, del 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es interesante que se dice que Juan es el mayor de todos los nacidos de mujer, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que Juan tiene una labor impresionante. Porque mira, todos los otros profetas dijeron, el rey va a venir, algún día llegará el Mesías. Pero no lo vieron. Juan el Bautista lo pudo ver. Lo señaló con su dedo y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es el más afortunado de todos los profetas, el más grande de todos los profetas, porque pudo decir, aquí está. Todos los profetas anunciaban lo que iba a pasar. Juan el Bautista dijo, ya llegó. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué significa eso? Mis queridos hermanos, que a Juan le tocó una labor maravillosa, decir ahí está el rey, y bautizarlo incluso. Pero todos los que formamos parte del reino de Dios, después de Cristo Jesús, tenemos un privilegio más grande, saber lo que hizo Jesús, saber que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó. Piénsenlo, todos los personajes del Antiguo Testamento no supieron eso. Sabían, algunos Dios les reveló que vendría un Mesías, tenían la esperanza de que Dios interviniera, pero no sabían todo lo que iba a hacer el Mesías. Ustedes y yo lo sabemos. Conocemos la historia de Dios. Dios nos lo reveló. Podemos saber el gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que somos salvos por su gracia. Y eso, mis hermanos, es una extraordinariamente grande bendición. Muy bien.
Espero que quede claro quién es Juan el Bautista y ese es nuestro estudio bíblico de esta parte de Mateo 3. Ahora vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. Apliquemos esto a nuestra vida. Apliquemos esto a nuestro diario vivir como cristianos, como seres humanos que andan por la vida. ¿Qué significa esto para mí? Y lo quiero decir en una pregunta. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Dios ya vino, Jesucristo ya vino, su reino ya vino. ¿Cómo te preparas? ¿Estás listo? Porque aquí está Juan, el agente secreto de esta conspiración. El mensajero que dice, ahí viene el rey. ¿Estás listo, mi querido hermano? ¿Estás listo para este reino? ¿Estás listo para formar parte del reino? Y si no, prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? 3 cosas quiero decirles el día de hoy para prepararnos para el rey que nos enseña Juan. Número 1, nos preparamos con arrepentimiento genuino, con un verdadero arrepentimiento. Mira cómo dice Mateo 3 del 7 al 8. Al ver él que muchos de los fariseos y los sacerdotes venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está Juan el Bautista predicando su mensaje, ya viene el reino, y bautiza gente, comienza a bautizar personas. Y los fariseos se acercan y vamos a hablar en esta serie de sermones más adelante, vamos a hablar mucho de los fariseos, así es que no voy a hablar demasiado el día de hoy, pero digamos que tenemos aquí líderes religiosos que están sospechando de otro líder, le tienen envidia, le tienen miedo, no lo sabemos todavía, lo vamos a ir descubriendo poco a poco, pero Juan les dice, arrepiéntanse, generación de víboras, chismosos, ustedes arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la palabra clave aquí. Vamos a ir analizando parte por parte, pero concentrémonos primero en arrepentimiento. Mis queridos hermanos, para formar parte del reino de Dios, lo primero que se requiere es arrepentimiento. Lo dice Juan, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Lo dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, por eso arrepiéntanse. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo nos preparamos para la llegada del reino? Número 1, arrepiéntanse. ¿Y qué significa eso? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de orientación. Estás yendo para ese lado. Arrepentimiento es un giro de 180 grados para caminar ahora en dirección a Cristo Jesús, a su reino. Mi querido hermano, este es un desafío el día de hoy para todos nosotros. ¿Hacia dónde está yendo nuestra vida? ¿Hacia dónde está apuntada nuestra vida? En vista de que el reino de los cielos se ha acercado, reorientemos nuestra vida hacia Cristo. Que Él sea nuestro foco, nuestra meta, nuestra guía. No el dinero, no el trabajo, no las pasiones de esta tierra, sino Cristo y su reino, mis queridos hermanos. Este es el mensaje de Juan, este es el mensaje de Cristo Jesús. Y es interesante que este es el mensaje de toda la Biblia, ¿eh? Es el mensaje de los profetas. Ustedes conocen que una buena parte de la Biblia son los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones y luego los 12 profetas. No sé si alguien se lo sabe todos los nombres, así como de corrido nos los ponían a aprender, ¿no? Cuando estábamos niños. Pero el mensaje de todos esos profetas es el mismo. Vuelvan a Dios. Arrepiéntanse. Dejen de estar enfocados en las cosas del mundo. Y miren a Cristo, miren al Rey, miren a Dios, vuelvan a Dios, den un giro de 180 grados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino ya llegó. Y déjenme hablar un poco más del arrepentimiento, mis queridos hermanos. Miren, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, tiene 3 elementos. Porque a veces nos podemos equivocar con la palabra arrepentimiento. No es solamente un cargo de conciencia, no solamente una especie de culpa, no es solamente una especie de sentimiento de, ay, bueno, sí, ya perdóname. No, el arrepentimiento genuino tiene 3 elementos. Y esto es muy importante para que todos entendamos lo que de verdad significa arrepentirse y reorientar nuestra vida hacia Dios. Número 1, tiene el elemento de la mente, el elemento intelectual. El verdadero arrepentimiento sabe que ha hecho mal, sabe que es pecador, sabe que necesita de Dios. Afirma conscientemente que hemos estado alejado de Dios. Es el elemento de la mente. Sabemos, lo sabemos, conocemos que estamos alejados de Dios. Tristemente, mis queridos hermanos, para muchos se les dificulta reconocer que están mal, que están en un error. Muchos no se acercan a Dios, muchos no reorientan su vida hacia el reino porque dicen, no,
¿Cómo voy a cómo voy a decir que mi religión está mal? O sea, a mí me enseñaron desde niño a adorar a los santos y a hacer un montón de cosas y ahora me dicen que estoy equivocado. Y ahora me dicen que 35, 40, 70 años de mi vida estuve equivocado. No, no puedo. Mi hermano, si es verdad, no importa si estuviste 30, 40, 80. Si Cristo es verdad, míralo a Él. Porque la verdad no depende de cuánto tiempo hayas creído en ella. La verdad depende de si es verdad o no. Y si es verdad o no, es tiempo de reconocer, he estado en un error. He estado en un error y a partir de ahora me arrepiento y reconozco que he estado alejado de Dios. Para muchos se les dificulta cambiar. Somos muy prontos para poner excusas. No, bueno, es que yo no me equivoqué. No, lo que pasa es que mi mamá, lo que pasa es que el gobierno, lo que pasa es que mis líderes, lo que pasa es que el dinero, lo que pasa es que esto, que el otro. Somos buenísimos para poner excusas y encontrar otros culpables y a veces se nos dificulta mucho reconocer, estoy equivocado, me equivoqué, me alejé de Dios, he estado en un error. Pero mi hermano, para de verdad arrepentirnos, para de verdad ser parte del reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Para volver a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos alejado, reconocer que no estábamos en su camino y volver a Él y decir, Señor, vuelvo a ti. Número 2, el arrepentimiento tiene un elemento de la mente. Número 2, un elemento del corazón. Mis queridos hermanos, este es el aspecto, el elemento emocional. Y no estoy hablando de meros sentimientos, estoy hablando de un profundo rechazo al mal, al pasado. Porque hay gente que viene a la iglesia, se entrega a Cristo Jesús, pero sigue amando las cosas del mundo. Sigue amando, le llamamos la vida alegre, los placeres de la vida. Tenemos que reconocer que es al revés. Los placeres de la vida no son andar en el pecado. Los placeres de la vida es estar en los caminos de Dios. Esos son los placeres de la vida. Hay gente que cuenta su testimonio diciendo cosas como esta. No, sí, yo antes era bien fiestero, tomaba mucho, era bien bailador. No, hombre, yo bailaba muy bien. Iba al antro y bailaba y la gente hacía ruedita alrededor de mí porque yo era bien bailador y se emocionan contando toda su vida. Y después dicen, pero bueno, me convertí y pues ya no tomo, ya no bailo, ya no me divierto. Nada. ¿Se dan cuenta cómo su testimonio es? Mi vida pasada era mejor, ahora que soy cristiano, pues no. Es al revés, mi hermano. Tenemos que reconocer que la vida pasada es mala. No son placeres, son dolores de la vida. Los verdaderos placeres están en Cristo Jesús. Rechazar el mal, rechazar el alejamiento de Dios, la vida alejada de Dios y amar la vida entregada a Cristo Jesús. Ese es el elemento emocional. Es triste que hoy nuestro mundo celebra el pecado, celebra el mal y hasta lo defienden más. Es más, hasta hacen leyes para proteger el pecado. Los cristianos, los que somos parte del reino de Dios, rechazamos y nombramos al mal lo que es mal y amamos el bien que solo se encuentra en Cristo Jesús. Arrepentimiento de verdad, elemento intelectual, elemento emocional y por último, elemento de los pies, de la voluntad. Mis queridos hermanos, el que de verdad se arrepiente hace algo para no volver a alejarse de Dios. Toma una decisión de no volver a alejarse de Dios. Pone límites para no ir a esos lugares, para no pensar en esas cosas, para no estar lejos de los caminos de Dios. Se trata de un cambio de actitud y de acciones. Tú no puedes decir que te has arrepentido de verdad si al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Tú no puedes decir que estás arrepentido de verdad si vuelves a caer en el mismo error una y otra vez. Y no haces nada para detenerte, no haces nada para evitar caer en ese mismo pecado. Si no haces algo, es puro cargo de conciencia, puro remordimiento de conciencia, pero no arrepentimiento genuino. Mis queridos hermanos, volver a Dios es un requisito para ser parte del reino de Dios. Arrepentirnos, por eso el desafío es este, vuelve a Dios. Segunda cosa que se necesita para ser parte del reino de Dios, para prepararnos para la venida del Rey es esta, decisión personal. Se trata de una decisión personal. Mira cómo dice el pasaje de Mateo 3 del 5 al 6. Y salía él a Jerusalén, este es Juan el Bautista, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, aquí está el arrepentimiento, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y no penséis decir, esto es Juan hablándole a los fariseos,
No penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Qué interesante, mis queridos hermanos. La gente viene, de todas partes vienen para que Juan los bautice. Están creyendo al mensaje de arrepentimiento de Juan. Y miren, la próxima semana vamos a hablar específicamente acerca del bautismo, porque vamos a tocar el tema del bautismo de Jesús. No voy a decir mucho al respecto el día de hoy, porque miren, el bautismo no lo inventó Juan, era un ritual que se utilizaba en el judaísmo desde muchísimos años antes, sobre todo para aquellos que no eran judíos y querían convertirse en adoradores de Dios. Y era una especie de pasar por el agua aquellos que no habían pasado por el agua del Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando Dios abrió el Mar Rojo y todo el pueblo pasó? Y fue ahí cuando se convirtieron en pueblo de Dios. Bueno, los que no eran pueblo de Dios no tuvieron esa experiencia, o sus antepasados no tuvieron esa experiencia, pero eran bautizados en agua en una especie de simbolismo de que también estaban pasando por el Mar Rojo en ese momento que Dios los hizo su pueblo. Era un ritual de iniciación a la fe en Dios. Sin embargo, el bautismo de Juan era especial porque Juan bautizaba judíos. Juan estaba bautizando los que sí son del pueblo de Dios. Y eso causó mucha confusión, sobre todo entre los líderes religiosos, entre los fariseos y los saduceos. Y vinieron a ver. Y Juan sabía lo que estaban pensando. Juan sabía lo que estaban pensando. Nosotros no necesitamos bautizarnos. Somos religiosos, somos hijos de Abraham, somos judíos, somos pueblo escogido de Dios. No necesitamos bautizarnos. Y Juan anticipa sus pensamientos y les dice, primero les llama generación de víboras, primero los acusa y luego les pregunta, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les da una orden y luego anticipa su respuesta, porque les digo que si son hijos de Abraham o no, no importa. Todos necesitan arrepentimiento genuino. Todos necesitamos arrepentirnos de verdad. Todos necesitamos volver a Dios, sin importar de qué familia eres. Déjenme decir 3 cosas al respecto de lo que es volver a Dios, el arrepentimiento genuino, esta decisión personal. Número 1 es precisamente una decisión personal, mis queridos hermanos. No importa de qué familia vengas, es que mi papá era pastor, es que mi abuelita donó el órgano de la iglesia, es que yo tengo un tío misionero, es que no me importa de qué familia vienes, de qué nacionalidad eres, cuántos años tienes de ser cristiano, o a lo mejor no tienes nada, vienes de familia de maleantes. No importa. Se trata de una decisión personal. Tú crees en Cristo o no. Tú te arrepientes o no. Tú vienes a Él o no. Independientemente de qué hagan los demás. Tú. ¿Cuál es tu respuesta a Cristo? ¿Cuál es tu respuesta a Dios? Se dice que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Porque si tu papá es hijo de Dios, tú también puedes ser hijo de Dios. No nieto porque tu papá es pastor. Tú conviértete en hijo de Dios, creyendo en Él. Se trata de una decisión personal que cada ser humano debe tomar. Y si no la tomas, ya la tomaste. Se trata de decidir conscientemente seguir a Cristo. Número 2, es una experiencia de primera mano. Es una experiencia, mis queridos hermanos. Es algo que te pasa, no es algo que te cuentan. Miren, todas las religiones tratan de algo que alguien dice, que ha dicho, que dijeron, que un mensaje de Dios, alguien dice que le contaron que no sé quién dijo, que Dios dice tal cosa. Eso dicen otras religiones. Lo que alguien dijo, que han dicho, que dijeron. El cristianismo no. El cristianismo es algo que te pasa. Es algo que es una experiencia personal, de primera mano. Tú lo experimentas. Déjenme lo explico de la siguiente manera. Imagínate que estás en las vías del tren. Pasa el tren y te mocha las piernas, te corta las piernas el tren. Y ahí estás, sin piernas, en el hospital. Y llega alguien y te dice, oye, ¿qué te pasó? No, pues el tren me mochó las piernas. No es cierto. No, eso no pasó. Eso es lo que tú crees. Lo que pasa es que te lavaron el cerebro, te contaron. ¿Quién sabe qué cosas te lavaron el cerebro y tú ahora crees que te mocharon las piernas? ¿Tú qué? ¿Te le quedas viendo al que te dice eso? ¿De qué me estás hablando? Te destapas las sábanas y le enseñas, mira, no tengo piernas. Me pasó, yo estaba ahí cuando el tren me mochó las piernas. Mi hermano, eso es el cristianismo. No es algo que te cuentan, es algo que te pasa. Y llega alguien y te dice, oye, ¿qué te pasó? Creí en Cristo y Él transformó mi vida. No es cierto, eso es lo que tú crees. Eso es lo que te contaron. Lo que pasa es que te lavaron el cerebro.
Y tú le dices, no, no me lavaron el cerebro. Bueno, sí, porque estaba todo cochino. Dios me lavó el cerebro, pero no me engañaron. Yo estaba ahí, me pasó cuando Cristo entró a mi vida. Yo estaba ahí cuando el Espíritu Santo me ungió y me transformó. Y yo he estado ahí cuando me ha transformado todos los días y soy una persona nueva. Es algo que te pasa, mi querido hermano. Te pregunto, ¿ya te pasó? Porque si no te ha pasado, hoy es el día de entregar tu vida a Cristo y ser transformado por Él. Número 3, se trata de un salto de fe. Es una decisión personal que comienza con un salto de fe. Mira, mi hermano, para creer en Cristo, para ser parte de su reino, no tienes que saber toda la Biblia de memoria. No tienes que conocer toda la doctrina de manera perfecta. No tienes que tomar un curso propedéutico, saber todo lo que hay que saber de la historia del cristianismo. No. Lo único que se requiere es dar un salto de fe y decir, sí, creo en Cristo. Entra a mi vida, rescátame, sálvame. Él se encargará del resto. Él se encargará de trabajar contigo y de enseñarte y en un proceso a ir aprendiendo poco a poco. Pero todo comienza con un salto de fe. Mira, mi hermano, este es el Evangelio de Cristo. Estas son las buenas noticias, que Él vino para salvarnos, para morir por nuestros pecados en la cruz. Él ya hizo todo lo necesario, ya murió en la cruz, ya resucitó, ya vino. Él hizo todo, todo el mérito es de Él, toda la gloria es de Él. La salvación viene de Él, no hacemos nada por ella. Solo tenemos que creer en Él. Es un regalo y como cualquier regalo se puede aceptar o se puede rechazar. Él quiere que tengan ese regalo todos los que lo aceptan. ¿Cómo lo aceptamos? Creyendo en Él. Por eso, mi hermano, cree en Cristo. Cree en Cristo Jesús. Cree en su reino. Toma esa decisión. Y por último, hemos dicho que se trata de arrepentimiento genuino. Se trata de una decisión personal y se trata de una transformación espiritual. Mire cómo dice Mateo 3 del 10 al 12. Seguimos estudiando este pasaje. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esta palabra, mis hermanos, es dura. Dice el apóstol, el Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Básicamente le está diciendo a los fariseos, no me importa si son judíos, si son hijos de Abraham, descendientes de David, o todo su abolengo y pedigrí, no me importa. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque no se trata de quién eres hijo, no se trata de cuánta Biblia sabes. Se trata de arrepentimiento genuino, decisión personal y transformación espiritual. Mis queridos hermanos, esto es importantísimo. Porque Juan le está hablando a los religiosos. Dicho en términos modernos, le está hablando a los que van a la iglesia. Nos está hablando a nosotros, los que vamos a la iglesia cada domingo. Y Dios nos está desafiando a un cambio de carácter. No se trata de venir aquí todos los días, se trata de ser una mejor persona. Se trata de que Dios te transforme. Creer en Cristo hace eso. Porque mira, eso solo se puede creyendo en Cristo. No se trata de esfuerzo. No se trata de echarle muchas ganas para cambiar. Se trata de creer en Cristo. De estar con Él todos los días. De escuchar su voz. De leer su palabra. De orar todos los días. De tener comunión con otros cristianos. De escuchar los devocionales. De vivir la vida cristiana. Dios hará el resto. Dios hará su transformación en tu vida. Cuando estás junto a Él. Y Juan el Bautista utiliza una frase que vamos a seguir estudiando en esta serie porque se va a repetir varias veces, la idea de los frutos. Frutos. Jesucristo dice varias veces, el árbol se conoce por sus frutos. Den frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Qué es eso de frutos, mis queridos hermanos? Lo voy a decir en una sola palabra. Resultados. Se trata de resultados. Y voy a expandir este asunto en otro sermón. Por ahora déjenme decir 3 cosas que son los frutos. Número 1, crecimiento. Crecimiento personal. Hay gente que ha estado en la iglesia 20 años y simplemente no ha habido crecimiento en su vida. No saben más de Dios, hay cosas de su carácter que no cambian,
no han leído la Biblia completa, no hay crecimiento, mis queridos hermanos. Crecimiento tiene que ver con más conocimiento de Dios cada día, más horas de oración cada día, más personas a las que le compartes el Evangelio, más estudio de la Biblia, más amor, más ayuda al necesitado, más entrega por Cristo Jesús. De eso se trata el fruto. Número 1, crecimiento. Número 2, se trata de renovación. Un árbol da fruto cada año. Crece su fruto y cada año da fruto. La renovación tiene que ver con cosas nuevas. Nuevos hábitos que antes no tenía. Leer la Biblia, orar todos los días. Nuevas actitudes que antes no tenía. Tolerancia al prójimo, amor al prójimo, ayuda al necesitado. Antes te costaba dar la ofrenda, ahora lo haces gustoso. Eso es renovación. Cada día hay nuevos apetitos. Se te antoja leer la Biblia, se te antoja orar, nuevos deseos, nuevas decisiones, nuevas características más parecidos a Jesús. De eso se trata la renovación. Y número 3, de la santidad. Noten la diferencia entre renovación y santidad. Renovación es nuevas cosas buenas. Santidad es menos malas cosas viejas. Tiene que ver con menos actitudes malas, menos enojo, menos ira, menos envidia, menos chisme, menos flojera, menos tristeza. Esa es la santidad y eso es lo que hace Dios en nosotros. Crecimiento, renovación y santidad. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? Esto es algo que Dios hace. Esto es muy importante que lo entendamos. Esta transformación, crecimiento, renovación y santidad es un resultado de la salvación. Somos salvos y por lo tanto crecemos. Somos renovados y somos santos. Crecemos porque somos salvos, no al revés. No es que tienes que ser santo y renovarte y crecer para alcanzar la salvación. No. La transformación no es una causa de la salvación. Más bien es un resultado de haber sido salvos. Porque somos salvos, somos transformados. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Esto pasa cuándo? ¿Cuándo somos salvos y cuándo empezamos ese proceso de transformación? Cuando creemos por medio de la fe. No tenemos que ser buenos para venir a Dios. Tenemos que venir a Dios para ser buenos. Los frutos no se dan con el esfuerzo, Señor. Quiero tener muchos frutos, Señor. No, los frutos no se dan con el esfuerzo, sino con un cambio de naturaleza. Que Dios opera en nosotros, Dios nos transforma. Te lo pongo este ejemplo. Un árbol se tiene que esforzar para dar buen fruto. Ahí está el manzano. Tengo que dar muchas manzanas. No se esfuerza, lo hace natural. Si tiene agua, si tiene sol, si tiene la tierra. Igual nosotros, mis queridos hermanos, los cristianos, no tienen que esforzarse mucho por dar frutos. Lo dan naturalmente. Porque esa es nuestra naturaleza. Somos salvos. Nuestra naturaleza de cristianos es dar buen fruto. Cuando estamos en la tierra, tenemos agua, tenemos sol, cuando estamos en oración, en su palabra y en el cuerpo de Cristo. Se trata de ser, no de esforzarse, de ser del reino. Estos son mis 3 desafíos para hoy, mis queridos hermanos. Arrepentimiento genuino, decisión personal y transformación. Vuelve a Dios, cree en Dios y sé de su reino. Así nos preparamos para el Rey, con arrepentimiento genuino, una decisión personal y la transformación que Él hace. Se trata de un proceso. ¿Cómo comienza ese proceso? Con arrepentimiento, reconocer que estamos lejos de Dios y una decisión de volver a Él, una decisión de fe, un salto de fe. Y continúa con el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Termino con esta frase, mira esta frase. La oruga no necesita un milagro, necesita un proceso. Mi querido hermano, tú no necesitas un milagro. A muchos les gusta una cosa así sobrenatural, dejar de pecar un día maravillosamente. No, se trata de, sí, un milagro, pero es un milagro que Dios hace a través de un proceso que comienza con el arrepentimiento, que continúa con una decisión personal y que continúa con su transformación. Mis queridos hermanos, estemos listos para el Rey, con arrepentimiento, decisión y transformación. Gracias, Señor, por este mensaje. Permítenos estar listos para la llegada del Rey, del reino, Señor. Nos arrepentimos, Señor, reconocemos que hemos estado alejados, pero volvemos a ti, Dios. Tomamos una decisión consciente, un salto de fe para volver a ti, Señor. Te pedimos que tú hagas tu obra, Señor, que nos transformes, que nos hagas crecer, que nos renueves y que nos santifiques, Padre Santo. Te pido que si alguien está tomando esta decisión el día de hoy, Dios,
que tú estés con él y que esa persona encuentre familia cristiana, encuentre, Señor, la manera de continuar la vida siendo parte de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Si tomaste una decisión importante el día de hoy, contáctanos aquí en la Primera Iglesia Bautista de Garland, déjanos tus comentarios y que Dios te bendiga.